antes de entrar en el consejo de la palabra, yo quisiera felicitar a todos los papás que están aquí. ¿Por qué no se ponen de pie todos los papás que están aquí? Queremos honrarles. No sean tímidos, pónganse de pie. Quiero que sepan, hermanos, que ustedes son muy importantes. Muy importantes lo que ustedes dan, el rol que ustedes tienen en sus familias, en su comunidad y en esta casa, la casa del Señor. Damos gracias al Señor por su vida, les honramos, les bendecimos. Y quiero decir a todos aquí que, como hemos dicho en el pasado, el Día de los Padres no es el único día para honrar a los padres. Hay que valorarlos todos los días, mostrarles ese amor, esa honra que merecen y también que agrada al Señor. Si usted es hijo, honra a su padre, honra a su madre. Hay bendición en eso. No deshonra a su padre. Usted no quiere estar bajo el juicio por deshonrar a su padre o su madre. Así que damos gracias a Dios, varones. Usted es especial, es amado, es importante. Pueden tomar su lugar y vamos a hacer una oración al final por ellos. Y todos los días debemos orar por ellos. En esta mañana vamos a estar hablando bajo un tema que yo sé que el Señor puso en mi corazón y de hecho hace meses. Sobre cómo es ser un hombre o cómo es ser un hombre verdadero según la palabra de Dios. Vamos a ver Primero de Reyes 2. Abren sus Biblias. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Estaré leyendo versículo 1 a 3. Y en este Día de los Padres vamos a ver un consejo que un papá da a su hijo. Es el consejo que el rey David, el gran rey David, da a su hijo Salomón. Y nada más para darles un poco de contexto, David estaba a punto de morir. Y yo sé que en estos días también pueden ser días tristes para algunos, para nosotros que no tenemos a nuestros papás. Yo soy una de esas personas que no tengo a mi papá aquí en la tierra y sí, uno extraña. Y podemos ponernos en los zapatos de Salomón. David está a punto de morir, así que Salomón va a enfrentar esa pérdida en su vida, pero no solamente eso. Salomón es un joven, quizá tiene unos 16, 17, 18 años por allí y está a punto de tener que llenar los zapatos del gran rey David. Él tiene que tomar el lugar de David y como el próximo rey. Dios lo había elegido. Y hay un poco de inseguridad en Salomón. Lo vemos en Crónicas, también en Reyes. Recuerden lo que Salomón decía. ¿Qué es lo que él pedía del Señor? Sabiduría. ¿Y por qué lo pedía? Él reconocía y decía, yo soy joven. Él decía, tú me has puesto por rey, pero yo soy joven, ni sé cómo entrar ni salir. Y yo puedo imaginar, básicamente está diciendo, yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Hay un poco de incertidumbre, inseguridad en Salomón. También David reconoce que Salomón es un joven y tiene una gran tarea. Recuerden, David quería construir el templo, pero Dios no lo permitió hacerlo. Dios había elegido a Salomón para construir el templo, pero David como papá hizo los preparativos. Recuerden, David hizo todas las preparaciones para construir el templo, pero Dios no permitió que David lo hiciera, porque era hombre de guerra que había derramado mucha sangre. Así que Salomón en este punto de su vida está a punto de perder a su papá. Y está a punto de tener que llenar los zapatos del gran rey David. Y David le da estos consejos. Versículo 1, vamos a leer versículo 1 a 3. Dice la palabra, llegaron los días en que David había de morir.
y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. En este momento disponemos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo te pido que me des gracia para comunicar todo lo que hay en tu corazón, para entregar, Señor, fielmente el mensaje que tú tienes preparado para tus hijos en esta mañana. Háblanos. Habla cada corazón aquí. Y que Cristo, tu nombre, reciba toda la gloria. Amén. Amén. En este momento tan especial, David da este consejo a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Si yo les preguntara, cuando piensa en el hombre, en la palabra hombre, ¿qué es lo que imaginan? Quizá algunos imaginan un hombre en el gimnasio que tiene muchos músculos, que se ve muy fuerte, pero la verdadera masculinidad no se desarrolla en un gimnasio, aunque no es malo que vayas, eso es bueno. Quizá algunos imaginen a un hombre que lleva ropa de marca, que se ve muy guapo, que tiene el carro del año. Y quizá algunos piensen que eso define la masculinidad. Quizá algunos en este mundo, quizá algunos imaginen conquistas sexuales. Piensen en el mundo, bueno, un hombre es una persona, un hombre que puede conquistar a muchas mujeres, o es una persona con poder. Pero cuando uno piensa en la palabra hombre, como lo expresa la Biblia, vemos que la definición, como la Biblia defina lo que es ser hombre, es muy diferente de lo que el mundo dice de lo que es un verdadero hombre. ¿Cuál es el hombre? Si yo les preguntara, ¿cuál es el hombre más hombre que hayas conocido? ¿Cuál es el hombre más hombre que hayas conocido? ¿Qué dirías? El Señor Jesucristo. Él es el modelo de un hombre verdadero, según la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante este tema? Porque yo sé que quizás las mujeres dicen, bueno, esto se trata de hombres. Es importante que entendamos qué es lo que la Biblia define como nuestros roles. Dios hizo hombre y hizo mujer. Nos hizo diferentes. Somos iguales en valor, iguales con respecto a la salvación, pero somos bien diferentes con respecto a nuestras funciones, nuestros roles. Y es bien importante entender esas diferencias y entender lo que la Biblia dice de lo que es ser varón según la palabra de Dios. Hay un ataque en nuestros tiempos hacia la masculinidad. Casi no puedes ver una película o un programa que no desprecia la masculinidad bíblica. Piénsalo en un momento. Yo no sé las veces que yo he tenido que decir a alguien, eso no es chistoso, porque ellos están despreciando lo que la Biblia dice que es un verdadero hombre. Hay un ataque en nuestros tiempos hacia la masculinidad. De hecho, no solamente a los hombres, pero la identidad está en crisis en nuestros tiempos. La identidad es saber quiénes somos.
¿Y quién define quiénes somos? La palabra de Dios. El mundo no define quiénes somos. La palabra define quiénes somos. Así que cuando David dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre, no es que Salomón no fuera hombre, Salomón era hombre. Otra de las traducciones lo dice de esta forma: pórtate como hombre. Pórtate como hombre. El hecho de ser hombre no garantiza que el que es hombre se sabe comportar como lo que es. Hay que portarnos como Dios nos diseñó. La identidad que Él nos dio. Él nos hizo hombre y mujer. En nuestros tiempos, hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos y la masculinidad está bajo ataque. Y esto, bueno, quizá tiene muchos factores, el movimiento de ¿cómo se dice? LGBT, el movimiento de feminismo radical, las creencias mundanas, todo eso son factores en ese ataque hacia la masculinidad. Así que, ¿qué es ser hombre? Quiero que veamos otro pasaje, 1 de Corintios 16, versículo 13. 1 de Corintios 16, versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo dice a los hermanos en Corinto, le dice, velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente. Esa palabra tiene que ver con fuerza, con valentía. Recuerden las palabras que David da a su hijo Salomón: esfuérzate. Suena muy parecido a las palabras que Dios dio a Josué. ¿Recuerden? Cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida, ¿qué es lo que Dios le dice? Esfuérzate y sé valiente. Que tenga fuerza, que sea valiente. ¿Y dónde es que uno puede agarrar esa valentía? ¿De dónde viene la valentía? Cuando Dios dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a entrar en esta tierra, tú vas a conquistar esta tierra. Ese mandato también viene con una promesa. Y cada vez que Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, debemos confiar en la promesa que Dios nos dio. Yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Lo que nos llena de valentía es la presencia de Dios. A saber que Dios está con nosotros. Eso me llena de valentía. Cada domingo antes de predicar, la verdad yo soy una persona tímida. Así que para luchar contra esa timidez, yo tengo que decirme a mí misma, para llenarme de valor, Dios está contigo, Mayra. Sé valiente. Y quiero decir a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una gran tarea enfrente de nosotros, una gran obra que Dios nos ha llamado a hacer. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y dónde vas a conseguir esa valentía? La presencia de Dios. Dios está contigo. Llénate de valor. Tenemos una gran tarea. ¿Saben dónde más conseguimos la valentía? Sabiendo que estamos andando en la voluntad de Dios. Cuando uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios, eso llena el corazón de seguridad y confianza. Piénsalo por un momento en las veces que tú has salido de la voluntad de Dios. Piénsalo por un momento. Las veces que tú sabes que no estás andando en la voluntad de Dios. ¿Cómo andas? ¿Inseguro?
con temor, desconfianza. Pero ¿qué es lo que nos llena de confianza? La presencia de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos estorbe de ser esforzados y valientes es cuando salimos de la voluntad de Dios. Cuando no estamos en la voluntad de Dios. ¿Cómo uno puede caminar en su identidad? Tiene que tener una relación correcta con el Señor. Dios nos ha dado responsabilidades a cada uno. Y lo que es fundamental para cumplir esas responsabilidades es tener una relación correcta con nuestro Creador. Si no tenemos una relación correcta, una relación sana con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, entonces no vamos a cumplir nuestro propósito. Es Dios quien hizo el diseño para nuestras vidas. Él es quien hizo el diseño para tu vida personal. Así que si tú quieres andar conforme al diseño de Dios, tú tienes que tener una relación con el Creador, con tu Hacedor. Es fundamental. No hay otra manera. ¿Quieres ser hombre de Dios? Camina en una relación humilde con Dios. ¿Quieres ser mujer de Dios? Camina en una relación humilde con el Señor. Para cumplir el propósito por lo cual tu Creador te diseñó, tienes que conocer a tu Creador. Si yo tengo un objeto o una máquina y si yo quiero saber cuál es el propósito de esa máquina o ese objeto, yo voy a pedir al Creador, al Hacedor, a quien hizo el diseño. Dios nos diseñó y la única manera de andar conforme a ese diseño es andar en una relación con Él. Así que el verdadero hombre de Dios tiene una relación con Dios y guarda la palabra de Dios. Vemos aquí en Primero de Reyes cuando David dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre, ¿qué es lo que sigue? ¿Y cuál es el enfoque de David? Recuerden, David no tiene mucho tiempo y él dice... él dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Eso me llamó mucho la atención. Él dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. En otras palabras, yo estoy a punto de morir, como todos un día lo van a hacer. Así como le llegó el día de la muerte a David, también un día llegará a nosotros. Hay que aprovechar bien el tiempo que tenemos aquí. Papás, hay que aprovechar bien los momentos que tú tienes con tus hijos. Familias, hay que valorar los nuestros mientras los tenemos aquí, porque un día no estaremos. Es el camino de todos en la tierra. David le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Y qué es el enfoque de David? Dice a su hijo Salomón, guarde los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. ¿Cuál es el enfoque? Guarda la palabra de Dios. Para la Biblia, ser hombre es guardar los preceptos de Dios. Dios define un hombre de Dios no con fuerza física o no con las posesiones o no con la carrera que uno tiene, aunque esas cosas no son malas en sí. Pero un hombre de Dios guarda la palabra de Dios, anda en los caminos de Dios. Atesora la palabra de Dios. Piensa por un momento.
¿Cómo se ve cuando alguien atesora algo? Cuando alguien valora algo. Cuando alguien valora algo, lo disfruta, ¿verdad? Cuando alguien valora o atesora algo, da prioridad a esa cosa. Cuando uno atesora la palabra de Dios, da prioridad a la palabra de Dios. Cuando atesoras la palabra de Dios, la obedeces. Andas en la palabra de Dios. Ser un hombre de Dios es tener temor de Dios. El temor de Dios es una reverencia hacia el Señor. Es amar lo que el Señor ama y odiar lo que Él odia. Eso es el temor de Dios. Un hombre de Dios sigue a Dios, no a sus impulsos. Un hombre de Dios sigue la dirección de Dios. No es movido por las emociones ni por los impulsos. Es movido por el Espíritu de Dios. Es movido por convicciones en la palabra de Dios, con firmeza. Un hombre de Dios no es movido por deseos, ni por impulsos, ni por emociones. Es movido por convicciones. ¿Cuántos son hombres de Dios aquí, varones? Movidos por convicciones en la palabra de Dios. Y depende de Dios para ayudarle a controlar los deseos, los impulsos y vencer las tentaciones. Un hombre de Dios se esfuerza por llegar a ser un modelo, un ejemplo digno de imitar. El padre en casa tiene un rol tan valioso. Y piensen eso, los que son familias aquí. Papá, si tú eres papá, tú eres el único papá que tus hijos tienen. Mamá, tú eres la única mamá que tus hijos tienen. Y hay que ser el mejor papá, la mejor mamá que podemos ser. Yo sé que hay mujeres solteras aquí que han tenido que tomar muchas de las responsabilidades que deben tomar un hombre. Pero al mismo tiempo, una mujer no puede ser mamá y papá al mismo tiempo. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando hay una mujer soltera? Dios se convierte en el padre que ese niño necesita. Dios recoja ese niño en sus brazos. Pero la realidad es, y aunque muchas veces decimos, bueno, que las mamás solteras son mamá y papá, no son mamá y papá. No. ¿Cuáles son los roles del hombre en casa? Escriben esto. Dios ha llamado a varón a ser líder en su casa. 1 Corintios 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que uno de los roles del varón es el liderazgo en la casa. ¿Y cómo es el liderazgo bíblico? Cristo es el modelo. Cristo nos modeló el liderazgo bíblico. ¿Y cómo lideró Cristo? ¿Qué tipo de líder era Cristo? Él lideró con amor, con servicio y sacrificio. Hermanos, ser líder no es fácil. Como líderes de esta iglesia, yo puedo decirles, no es fácil. Yo sé que nosotros en nuestra iglesia tenemos tantas personas que han dado, que han trabajado, que han sacrificado para que la obra avance. Pero no hay nadie aquí que ha dado más que mi familia. Somos los líderes. Los líderes son más que sacrifican. No hay nadie aquí que ha sacrificado más que nosotros. No hay nadie que ha trabajado más que nosotros. Somos los líderes. Vamos por delante.
Entendemos que eso es parte del compromiso. Varón, ser líder de su casa no es fácil. Usted necesita depender del Espíritu Santo. Necesita la ayuda de Dios todos los días para direccionar a su familia y seguir el modelo de liderazgo que te dejó Cristo. Ser líder espiritual en su casa. Y de una manera práctica, ¿qué significa eso? Enseñar a su familia la palabra de Dios es papel de varón. Y eso no quiere decir que la mujer no lo debe hacer. También la mamá debe hacerlo. Así que no quiero minimizar ese trabajo de la mamá. Pero el varón como líder en casa tiene esa responsabilidad de también ser líder espiritual en casa. Y uno de los papeles es enseñar la palabra de Dios. Recuerden en 1 Corintios 11, 14, cuando dice que las mujeres si tienen una pregunta, ¿qué es lo que deben hacer? Que deben preguntar a sus maridos en casa. ¿Saben lo que eso me dice? Que está asumiendo que los varones están buscando, aprendiendo la palabra de Dios. Y si no sabe la respuesta, que está estudiando para saber, para ser ese líder espiritual en su casa. De una manera práctica, ¿cómo se expresa? Que iniciando un tiempo devocional en su casa. Iniciando un tiempo de leer la palabra juntos, de orar. Motivar a la familia a ir a la casa de Dios. Ser un intercesor para sus hijos y su esposa. Yo doy gracias a Dios que nosotros tenemos varones que lleguen temprano los domingos aquí a orar con sus familias y lleven sus hijos. Y no saben, a mí me llena el corazón de gozo a ver a varones que lleguen aquí a este salón orando, llevando sus hijos con ellos a interceder por los servicios. Eso es un ejemplo. Eso es ser un ejemplo, un modelo para nosotros. El hombre es líder. ¿Qué más? El hombre es protector. Dios puso al hombre en el jardín y le dio el trabajo de cultivar y cuidar. El hombre cuida. Es como esa ¿cómo se dice? Atalaya en el muro que cuida, que esté alerta. No solamente protege de peligro físico, aunque eso es parte y está dispuesto hasta a dar su vida por su familia. Pero también protege de peligro espiritual. Que discierne cuando hay un ataque del enemigo. Y la única manera de poder tener ese tipo de discernimiento es estar conectado con el Señor en la palabra y en oración. Los hombres protegen. ¿Qué más? Es proveedor. Llamados a ser principales proveedores de sus familias. Y obviamente eso no quiere decir que el hombre tiene que ser el hombre más rico, pero se esfuerza. Y Dios reconoce, si usted se esfuerza para proveer para su familia, Dios honra eso. Y la palabra de Dios nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así que un hombre que trabaja con esfuerzo, con integridad, eso agrada al Señor. Y uno lo hace para amor hacia el Señor y hacia su familia. Los cristianos no somos vagos, ¿verdad? Somos trabajadores. Y lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y claro, uno entiende que hay circunstancias como desempleo y enfermedad. Pero sobre todo que uno se esfuerza. Que hay ese cuidado, que hay ese interés en proveer para su familia. Ser hombre de Dios significa esforzarte por llegar a ser el modelo. El modelo de un hombre de Dios. Y hermanos, más que nunca, los muchachos necesitan ver un ejemplo de un modelo de Dios. Hay tantos hombres o muchachos que no tienen ese ejemplo y necesitan encontrarlo aquí en la iglesia.
Y si usted es muchacha, si usted es soltera, busca un hombre de Dios. No vaya al mundo para buscar un esposo. Tenga mucho cuidado. Es mejor esperar la persona que Dios tiene para usted en lugar de estar sufriendo toda la vida con la persona equivocada. Varones, Dios les ha dado un papel muy importante en su comunidad, en su casa y en su iglesia. Y la palabra de Dios nos instruye sobre nuestra identidad como varón y también nos instruye sobre nuestra identidad como mujer. Pero hoy el mensaje es más dirigido hacia los varones. Esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, sé lo que Dios te ha diseñado ser. Ese líder espiritual, ese protector, ese proveedor, dependiendo de la gracia de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo.